Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana 3. Perdón, faltaban algunos detalles. Bien, bueno, en esta semana estamos abordando actividades respecto de la elaboración de argumentos en el proceso y en el contexto de la investigación. ¿Sale? Bien, pues bueno, en ese sentido, pues bueno, estaba esperando que se conectaran, pero bueno, vamos a dar inicio. Ya en la primera sesión de esta semana hemos pues recordado las reglas de comunicación virtual, su importancia para entablar una correcta comunicación y en ese sentido pues bueno, recordar que es importante tanto manejarnos de manera cortés, respetuosa, hacer uso correcto de las reglas de la escritura, ortografía, sintaxis, uso de puntos y comas. Y también, pues bueno, cada que nosotros utilicemos alguna cita, bueno, alguna información de otra fuente, que nosotros demos crédito de manera correcta al interior precisamente de nuestras intervenciones, ¿sale? Y lo mismo para la elaboración de actividades. Ok, bueno, pues en ese sentido, el objetivo de nuestra sesión es revisar y comentar las actividades de la semana 3, reconocer investigaciones e iniciar una investigación. ¿Sale? La actividad integradora como tal, 5, pues como lo comentábamos, se trata de leer artículos científicos y en ellos identificar algunos elementos. Llenar lo que se nos solicita en la tabla, ¿sale? Y establecer la relación que se da en nuestro contexto. Hay que descargar la plantilla, reconocer investigaciones y pues en ese sentido, una vez leídos los artículos de investigación, llenar la tabla. Vamos a ella. La tabla, como ustedes lo podrán identificar, yo aquí no les doy la respuesta, les doy algunos tips para identificar. La primera parte, las ciencias o las disciplinas desde las que se aborda un tema, eso tiene que ver con lo que veíamos la semana pasada en el sentido de la legalización de las drogas. No es el único caso, en el sentido de que pues muchos otros temas pueden ser abordados desde diferentes disciplinas. En ese sentido, pues bueno, no existe hoy en día, aunque hay especializaciones de ciertas ciencias, muchas de ellas, de ciencias hermanas o cercanas, se ayudan para construir sus objetos de estudio. Eso quiere decir que lo que se estudia al interior en este caso, de una investigación, sí parte de la observación o de los problemas que nosotros encontramos en nuestro entorno, pero también su comprensión y digámoslo así, su comprensión y su forma de estructurarlo corresponde a la capacidad que tenemos también de dialogar y comprender otras investigaciones. ¿Sale? En ese sentido, pues bueno, nos pide que nosotros identifiquemos las ciencias o disciplinas desde las que se aborda un tema. Esto puede ser al dar la lectura a los respectivos artículos que vamos a acceder a través de las ligas, de los enlaces que nos ponen aquí. Y en ese sentido yo les comentaba que si no tienen éxito dentro de la lectura, pueden ustedes recurrir a la bibliografía. La bibliografía nos da pautas para entender desde dónde fueron construidos estos conocimientos a través de la investigación. ¿Sale? Identificar precisamente cómo desde diversas disciplinas se refiere la construcción de estos proyectos de investigación. ¿Sale? En ese sentido, pues bueno, lo que consta o lo que implica en cada uno de estos proyectos, pues bueno, es un ejercicio arduo de conocimiento de la literatura que hay al respecto de un determinado tema. Esto es importante porque para nosotros, pues bueno, nos va a permitir entender cómo precisamente
tendríamos que proceder si nosotros hiciéramos una tarea igual. Yo sé que, pues, que parece lejano el hecho de hacer una investigación a nivel científico, pero pues por el otro lado, el hecho de que ustedes lleven esas temáticas ya dentro del nivel preparatoria implica que cualquier persona siguiendo una serie de pautas y criterios puede precisamente pues para generar conocimiento, cuestionar el conocimiento, ahondar o aumentar el conocimiento dado o generar nuevo conocimiento. En ese sentido, pues bueno, por eso el hecho de que la ciencia requiera en este aspecto pues por un lado el conocimiento de lo que otros investigadores han hecho al respecto, que es lo que identificábamos aquí, el hecho de que hay una referencia a autores que nos permiten saber qué otras investigaciones se consultaron, qué informaciones precisamente en este caso permitieron establecer determinados datos de tal manera que se va acotando, delimitando cognitivamente cuáles, epistemológicamente, cuáles son de esta información la que nos permite hacer plausible el planteamiento de un problema al respecto. De tal manera que, en ese sentido, los autores plantean una pregunta de investigación, haciendo alusión en función de lo que se conoce, que falta por conocer. Y en ese sentido, pues bueno, el contexto también resulta muy importante, sobre todo porque adecuar una pregunta a un contexto también nos permite generar y entender el conocimiento que se está dando, ¿sí? Y pues bueno, como ustedes se darán cuenta, cómo se va construyendo el texto, no solamente en sentido, por ejemplo, de los datos que nos permiten entenderlo, hacer referencia a otros autores, a sus abordajes, a sus resultados, pues bueno, nos permite construir y delimitar en qué sentido se puede abordar el tema. De tal manera que posteriormente viene el planteamiento metodológico. ¿Qué se va a hacer para generar ese conocimiento, dada la pregunta que se planteó desde el problema? Y pues lo importante en este aspecto, pues el diseño de la investigación, los instrumentos que se van a utilizar y por el otro lado los objetivos. Los objetivos serían precisamente las acciones aludidas a la epistemología y a la cognición de lo que requiere conocerse. Y en ese sentido, pues bueno, los elementos que nos permiten establecer. ¿Sí? Bueno, en este aspecto, pues bueno, es importante pues dar lectura de manera, pues la invitación está a que sea completa de cada uno de los artículos para que ustedes se puedan ir familiarizando con cada una de estas investigaciones a la medida al menos de cómo se construyen, ¿sí? Como si ustedes se fijan, los tres tienen la misma estructura, dado que son artículos de revistas científicas. Desde el principio, pues bueno, podemos darnos cuenta de que están publicados, han sido precisamente revisados por otros científicos, por otros investigadores que avalan ya de antemano el hecho de que esta investigación se proponga como algo parte del conocimiento, ¿sale? Entonces, en ese sentido, las estructuras, como lo alcanzamos a detectar, pues es el resumen, la parte introductoria, donde se presenta las investigaciones que han dado a este caso alrededor de este tema, que eso es algo importante que debemos de saber, o sea, el hecho de que nosotros no somos nuevos en el mundo, somos nuevos en el mundo, pero eso no significa que los problemas somos los primeros en abordarlo. Es ese aspecto de saber lo que se ha hecho, lo importante en las primeras páginas de una investigación, tener conocimiento del tema y de las investigaciones. Después de tener ese conocimiento que nos ayuda a delimitar los abordajes que se han tenido, nos permite también entender los conceptos a través de los cuales se han abordado. Y como ustedes ven, otra vez es el planteamiento de la metodología. Por un lado, la acción que se quiere alcanzar y por el otro lado, cómo se va a hacer para alcanzar ese objetivo. En el caso de los objetivos, hay que es muy importante que nosotros identifiquemos que su estructura siempre está dada desde un verbo en infinitivo, por ejemplo aquí, y qué se quiere hacer, conocer qué se quiere conocer, el impacto del programa ICASIS en la mejora del potencial del alumnado en matemáticas, así como conocer si es posible un impacto
variar el nivel socioeconómico y cultural del alumnado. Entonces, ustedes se fijan, en función de ellos se implementan metodología, técnicas e instrumentos que permiten la recolección de datos, posteriormente su análisis, después la discusión de ellos, en función de que la discusión no es una pelea, sino más bien los resultados que se obtienen por parte de los investigadores, medirlos, contrastarlos con las investigaciones otras que se han tenido, ¿sale? Bueno, en este aspecto, pues bueno, es importante tener esto y recordar que al final de cada artículo, si no lo identificamos al interior, poder identificar desde la bibliografía las otras ciencias o disciplinas desde las cuales precisamente se pudo establecer este conocimiento. Bien. Eso en lo que respecta a, pues bueno, a las ciencias, el problema abordado, es que cuál es la ausencia de conocimiento que se detecta. Puede ser una ausencia de conocimiento que requiere ser llenada. Puede ser una contradicción encontrada a nivel temático y que derivaría eso en una pregunta de investigación. Y por el otro lado, los argumentos principales de la investigación. Esto es muy importante, que aquí no se trata de que tú describas, no se trata de la descripción de la investigación, sino que tú encuentres cuáles son precisamente las aportaciones que hacen los investigadores y en qué se basan para hacerlo. Recuerda que el conjunto de premisas y conclusiones es lo que da un argumento, de tal manera que nosotros podamos encontrar al interior de cada investigación un argumento, es decir, qué sostiene el autor y de acuerdo o cómo, en qué se basa para establecer esas conclusiones. Y la relevancia con tu entorno, pues bueno, tiene en una mayor o menor medida que ver con esa reflexión que tú haces a cómo podría impactarte, ¿no? O sea, de acuerdo a tu vivencia, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues bueno, yo aquí puedo identificar que supongamos que en este caso, al interior de la investigación, nosotros quisiéramos precisamente identificar un argumento. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues bueno, rescatar, al menos en ese sentido, recuerden que siempre es importante para un argumento preguntarnos qué sostiene y en qué se basa. La parte que yo le estoy poniendo aquí entre corchetes, esa yo se la he puesto. Lo que yo extraje es lo que está después del corchete, donde dice: la mayoría del alumnado considera que el Internet es un lugar seguro y que nunca han sido acosados a través de redes sociales, al mismo tiempo que toman medidas de seguridad al subir imágenes. ¿En qué se basa o se fundamenta esta afirmación? En que un 60% de estudiantes nunca lo hacen públicamente, ni tampoco contactan con desconocidos o han tenido una cita con personas. De tal manera que podemos establecer que, en la conclusión, los jóvenes no conocen, en otro argumento, los jóvenes no conocen de los peligros del mal uso de las redes, ya que los jóvenes no son críticos con un uso razonable de las redes. Ese es otro argumento que nosotros podemos identificar, ¿sale? Otro de los argumentos que podemos identificar es: se debería de formar a los jóvenes sobre los riesgos que conlleva el acceso y el uso de las redes en su actualidad, dado que aquellos adolescentes que siempre o casi siempre contactan con desconocidos son los que suben fotos, aceptan invitaciones de adultos desconocidos en la red, consideran Internet un lugar seguro para ellos mismos, así como para menores de edad. Si tú te fijas, hay varias afirmaciones, ¿sale? De tal manera que la pregunta a que nosotros debemos hacerle a nuestros investigadores es: ¿en qué se basan para establecer los enunciados que nos dicen? Si tú te fijas en el primero, pues bueno, cada uno puede ser un argumento, pero está justificado en este caso, por alguna estadística o por alguna razón que su propio estudio le permitió establecer. Eso es de lo que se trata tu lectura. Tu lectura debe de ser, pues, analítica, en el sentido analítica y reflexiva, ya que lo que tienes que hacer es sí leer, pero también irte preguntando, pues bueno, ¿qué me está afirmando, qué quiere decir el autor y en qué se basa o qué datos dentro de su desarrollo de su artículo le permiten establecer este tipo de enunciados?
¿sale? Entonces, esa parte es importante, sobre todo a nivel de la columna donde te solicita argumentos principales de la investigación. Cada una de las investigaciones debe de estar dada desde esta pregunta, ¿no? O sea, desde esta pregunta, ¿cuál es su postura, qué afirmaciones hace y en qué se basa para poder hacerlas dentro de su propia investigación, ¿sale? Bien, en lo que respecta a la siguiente actividad, pues bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que mm, aquí está. Aquí es un ejercicio de un planteamiento de una investigación. ¿Sale? Se da, como tú te vas a dar cuenta, un documento donde tú selecciones un tema. Entonces, en ese tema no es solamente, pues bueno, puede ser la legalización de las drogas, no sé, ¿cómo se llama? No necesariamente lo tienes que hacer sobre él, puedes pensar ya en algo que tenga que ver con tu entorno, ¿sale? Y posteriormente debes de plantear un problema de investigación respecto al tema que elegiste. Es muy importante que en este proceso tú hayas ya revisado la literatura. ¿Cuánta? Pues depende precisamente en este caso, al menos que identifiques 3 disciplinas. O sea, puedes encontrar un texto que permita precisamente hacer alusión a eso, a entender que un asunto, un problema del que tú estás abordando pueda ser abordado desde 3 disciplinas y pues no se trata de copiar y pegar, sino de comprender cómo desde cada disciplina se está abordando dicha temática o dicho problema. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, ya plantear un problema de investigación supone precisamente dar cuenta de lo que se ha conocido al respecto y de lo que falta por conocer. Y en ese sentido, pues bueno, generar un problema de investigación a través de una pregunta. La justificación, como lo hemos venido diciendo desde la sesión pasada, la justificación tiene que ver con las razones que nosotros damos para que se realice esta investigación. ¿Qué significa? ¿Por qué debe de llevarse? O sea, una, ¿por qué es importante para ti como investigador realizar esta? Y dos, o sea, si otra persona te dijera, pero ¿por qué hacerla? Además de porque a ti te parece importante. Pues en ese sentido, nosotros tenemos que encontrar cierta objetividad. Quiere decir que otra persona sea capaz de identificar la importancia de que se lleve a cabo esta investigación por el provecho, por los beneficios que se van a obtener, pueden ser en el sentido de la resolución de un problema que se está viviendo en una comunidad, puede ser la generación de conocimiento para continuar con otras investigaciones, etc. Y en ese sentido, pues bueno, dentro de ello tú no puedes permanecer simplemente neutral. La justificación del planteamiento del problema y la justificación se deriva que tú tienes una postura, es decir, ante ella tú podrías decir que estás a favor o en contra, ¿sale? Recuerda que una postura no se trata solamente de decir eso, sino establecer las razones que te permiten decir eso. En este caso, pues bueno, la solicitud es que posteriormente indagues en Internet, pero esto no sería la parte intermedia, sería la parte casi que inicial para comenzar con tu investigación. Primero tener un conocimiento de las fuentes de información que te permiten saber lo que se sabe y en función de ello saber lo que no se sabe. Formular los objetivos. Recuerda que un objetivo tiene que ver con una acción, por ejemplo, conocer, analizar, reflexionar, contabilizar, observar, de tal manera que estas acciones tengan que ver con la generación. O sea, por ejemplo, conocer qué vas a conocer y para qué lo vas a conocer. ¿Sale? En este sentido, pues las estructuras de los objetivos tienen que ver con lo que la investigación en su conjunto como acción o conjunto de acciones nos llevan en el ámbito del conocimiento. Y la generación de hipótesis, ahorita lo repasamos rápidamente, tiene que ver con la respuesta en función de tu conocimiento del tema que puedes dar al respecto. ¿Sale? El conocimiento del tema implica precisamente que tú seas capaz de arrojar una respuesta precisamente anticipada en este caso, a los problemas que se te plantean.
Después, generar una hipótesis respecto al problema de investigación. Deberás dar cuenta de las referencias que tú utilizaste para construir esa propuesta. No puede ser de la nada, sino que tú consultaste alguna serie de investigaciones y finalmente, pues bueno, colocar en tu actividad este tipo de ejercicio. Esta nomenclatura que te permite dar cuenta de la actividad, la nomenclatura, acuérdate, apellidos, nombre, M05 significa módulo 5, S3, semana 3, AI6 significa actividad integradora 6. ¿Sale? Bueno, en ese sentido, ya el desarrollo de la actividad no lo pide la rúbrica, pero sí es como parte de la formalidad del trabajo que tú te vayas familiarizando con el hecho de plantear, de hacer una presentación de tu trabajo, donde muestres tus datos, la actividad que estás entregando y la fecha de entrega. Así, si gustas, pues los datos del facilitador. No es necesario, pero al menos tus datos y los de tu actividad sí son necesarios. El tema, pues bueno, ya tú lo eliges. En el caso, te está dando una generalidad, legalización de las drogas, pero tú puedes ser mucho más delimitado, abordarlo de una manera mucho más delimitada, que en este caso, pues bueno, puede ser desde la economía, el derecho y la sociología o cualquier otra triada de disciplinas que te permitan precisamente delimitar el tema y saber desde ellos qué es lo que se aporta al respecto. Por eso aquí está la nota delimita, ¿no? El planteamiento del problema, pues, es dar cuenta de esta, como te decía, ausencia de conocimiento, contradicción, y ambos casos tienes que cerrar con una pregunta. En los recursos, tú encontrarás precisamente que una forma a través de la cual nosotros se enfatiza esa generación de problema de investigación es a través de una pregunta. Por ejemplo, ante el tema, la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos, se vuelve pregunta cuando, perdón, se vuelve problema de investigación cuando se formula la pregunta, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Y en ese sentido, pues ya tú te das cuenta de que el problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia en México es importante. ¿Sale? Por eso te decía, tu problema puede presentar una contradicción, una ausencia de conocimiento, pero debe de culminar en su redacción con una pregunta o simplemente quedar como la pregunta de investigación. La justificación, recuerda que tiene que ver con sí la importancia que tiene para el investigador dicho tema. ¿Sale? Que en este caso eres tú, o bien precisamente qué beneficios se van a tener u obtener de hacer esta investigación. En ese sentido, de generar el conocimiento que tú necesitas, ¿no? Argumenta cuál es tu postura. Pues bueno, recuerda que este es a favor o en contra, pero en cualquiera de los dos casos puede ser que tú no estés ni a favor ni en contra, y aún así debes establecer cuáles son los argumentos que no te permiten ni estar ni a favor ni en contra de de un determinado tema. Al momento de indagar en Internet desde las diferentes fuentes, es importante que tú identifiques cómo desde esa ciencia se ha abordado el tema que has elegido, ¿sale? Supongamos que dentro de tu investigación has encontrado que las ciencias de la salud, por ejemplo, la legalización de las drogas lo abordan, dentro del ámbito de la sociología, cómo se aborda, dentro del derecho, cómo se aborda. ¿Sale? Entonces, en este caso, no pienses que ya estás, o sea, esto es solamente como el bosquejo, el hecho de bosquejar qué se va a hacer en la investigación. Es como una pequeña introducción, como una pequeña invitación a que lean lo que quieres investigar. Todavía no es la investigación, porque la investigación es mucho más profunda, mucho más rica, en el sentido tanto de la obtención de información como por el otro lado
de los datos a una vez aplicadas determinados instrumentos que pueden ser entrevistas, que pueden ser encuestas, que puede ser observación, que puede ser experimentación, etcétera. Aquí lo importante, pues bueno, es saber desde qué parámetros o qué enfoques ya te permiten tener una visión pues un poco madura respecto a lo que te estás preguntando, o al menos las bases de donde te estás preguntando y quieres obtener más información. Recuerda que los objetivos, como ya los decíamos, son oraciones, son enunciados que comienzan, en este caso, por un verbo en infinitivo, y en él precisamente se declara que la acción que se quiere llevar a cabo respecto a qué. Por ejemplo, conocer los factores contaminantes del río del agua en Querétaro ya nos está diciendo pues la acción que queremos hacer, ¿sale? Posteriormente, pues bueno, hay que generar una hipótesis. Recuerda que la hipótesis está íntimamente ligada aquí con nuestra pregunta de investigación, en la cual precisamente se arroja una respuesta. Si yo me pregunto cuáles son los factores sociales que han permitido, por ejemplo, el consumo del LSD en Querétaro, pues se diría cuál creo que yo apunto a la respuesta posible. ¿Sale? No es que sea, sino que mi investigación va a verificar si esa hipótesis se mantiene o hay que cambiarla. Es como una idea guía a lo largo de la investigación, y en este caso, pues bueno, podríamos decir que son los factores económicos y farmacéuticos que han contribuido en la última década se ha incrementado el consumo del LSD. Por poner un ejemplo, no es que sea realmente ese el factor, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, como tú te darás cuenta, en el ejemplo que nos dan en los recursos, nos dice la educación a distancia en México es importante, es importante en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. ¿Sale? Bien, también otra manera a través de la cual se puede plantear una hipótesis es con la relación de variables, donde podemos relacionar dos elementos en función de experimentar con ellos, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, podemos, en este caso, te digo, hay varias temáticas que se pueden abordar. Aquí lo importante es que tú entiendas como los momentos, las acciones que debes de llevar a cabo para plantear una investigación y, pues bueno, cómo redactar cada uno de los elementos que constituyen este planteamiento de una investigación. En este caso, pues bueno, dada la pregunta, ¿el alimento de trigo regado con agua por goteo mejora la producción de leche? Es una pregunta, requiere ser conocida, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Sí o no? O cuáles son los factores que precisamente permiten la mejora de la producción de leche en su relación con el agua, ¿sale? En ese sentido, la cuestión de la productividad está de fondo, o sea, cuando mejora la producción de cebada, de trigo, en función del alimento para los animales, sobre todo en costo y ganancia, que puede ser un aspecto importante para una comunidad rural o para una comunidad que está relacionada con la producción de productos venidos de la agricultura, de la ganadería. Entonces, en ese sentido, aquí hay que establecer precisamente las relaciones variables. ¿Qué quiere decir las variables? Aquí estamos hablando de dos variables, la producción de leche y, en este caso, el trigo o el alimento de trigo para animales regado con agua por goteo, ¿sale? ¿Cuáles son los dos? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, lo que no sabemos en este momento, tendríamos que observar, bueno, si nosotros utilizar diferentes métodos para regar el trigo, ¿sale? En este caso, puede ser por goteo, puede ser por escurrimiento, puede ser por agua de lluvia, etcétera. ¿Cuál es precisamente en tiempos de costo, perdón, en cuestiones de tiempo, de costo, de beneficio, de tal manera que tú puedas establecer la relación entre variables? La variable aquí nos dice que posiblemente a mejor riego, entonces aumenta la producción de leche. A menor riego, disminuye la producción de leche. ¿Te fijas? Hay una relación, ¿no? De una con otra, de tal manera que
nosotros en los recursos lo hemos venido viendo a través de la enunciación de variables dependientes e independientes. La variable independiente es aquella que se puede manipular por parte del observador, someterla a determinadas pruebas y a través de ella identificar los efectos que se tienen con la otra variable. ¿Sale? Y en ese sentido, pues bueno, también ir integrando conforme vamos haciendo uso de la información, como lo viste en tus artículos, desde el inicio, desde la constitución de tu problema de investigación, ir dando cuenta de la literatura que se fue revisando. Aquí te darás cuenta que ellos utilizan el sistema APA, lo cual es correcto. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos el sistema de prepa en línea CEP, donde nosotros precisamente no utilizamos el paréntesis, sino la nota a pie de página, donde insertamos las referencias para la lectura inmediata dentro del pie de página y finalmente en la lista al final del documento los integramos como fichas bibliográficas o lista de referencias bibliográficas. Entonces, aquí lo que varía es el sistema de citación, pero lo indispensable en ambos casos es dar cuenta precisamente de que tú al momento de ir construyendo tanto el problema, principalmente, hay que dar cuenta de los abordajes, las disciplinas, en qué texto o en qué documentos tú te has basado para precisamente dar cuenta de este problema de investigación. ¿Sale? Bien, pues en ese sentido, pues también podemos identificar ejemplos que, pues, no, bueno, en este caso, nada más hay que tener como en cuenta la estructura que te venía diciendo en función de los requerimientos de la actividad, planteamiento del problema, justificación, desde qué disciplina se está abordando, los objetivos que se intentan alcanzar con esta investigación o realizar con esta investigación, la hipótesis y en ese sentido, pues bueno, también las referencias que te permitieron establecer todos estos datos en tu investigación. Si te das cuenta, no es una actividad muy larga, pero sí muy puntual en lo que te está pidiendo. ¿Sale? Porque requiere que entiendas lo que te pide en cada uno de los rubros, ¿sale? En función precisamente de la redacción que da cuenta en cada uno de los elementos, de lo que te está solicitando. Bien. Okay, bueno. En este caso, pues bueno, quedo atento a cualquiera de tus preguntas en función, pues, bueno, de la elaboración de tus actividades. Me dio mucho gusto estar aquí, pues bueno, esperando que quisieran o participaran en sus preguntas. Nos vemos la siguiente semana. Un aviso en este caso, por cuestiones de calendario, en este caso de las actividades que se tienen, en este caso de asueto, bueno, más bien, la suspensión de actividades por el día de asueto del próximo viernes, vamos a adelantar nuestra sesión de espacio abierto para el aprendizaje para el día jueves por la mañana, ¿sale? Y en ese aspecto, pues bueno, tendríamos la normal del miércoles en la tarde y posteriormente el día jueves por la mañana, ¿sale? Bueno, cuídense mucho, recuerden que la invitación a las sesiones se hace a partir del foro de novedades. Las primeras invitaciones se hicieron a través del foro, perdón, de la mensajería, y desde ese día se les dijo que iba a ser tanto el siempre, bueno, al menos para este módulo, el mismo enlace, ¿sale? Bien, quedo atento a cualquier pregunta o comentario. Nos vemos. Cuídense mucho.